de ciertas cosas. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mejor Hablar este 19 de septiembre, que es lunes. Solemos ir los domingos, pero ayer domingo no nos iba a ver literalmente ni nuestros camarógrafos. Entonces, teníamos un convenio con las fondas del Parque O'Higgins. Exactamente. Para que nos transmitieran por pantalla gigante. Para no quitarles público a las fondas, decidimos correrlo para hoy lunes. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido todos un buen 18 de septiembre, descansado, pasándolo bien, con la familia también, los amigos. Y aquí nos juntamos como siempre, en este caso, un lunes, al terminar este fin de semana largo para conversar de lo que está pasando en nuestro país, proyectar también algunos temas. Tenemos como una especie de híbrido, ¿ya? Estamos como una mezcla entre Estado Nacional y Mejor Hablar, así que le doy la bienvenida a... Era la única forma de solventar a Francisco Vidal, que ya caminaba por las paredes. Porque no hubo Estado Nacional. Ni este domingo ni el domingo pasado. Claro, no, estaba con un síndrome de abstinencia. Apúntate de un. Francisco Vidal, muy buenas noches. Catalina Parot, muy buenas noches, muchachos. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Qué rico, muchas gracias. Y inmediatamente a nuestro invitado para iniciar la conversación, profesor de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel, buenas noches. Gracias por estar aquí un domingo. Celebró el 18... En un lunes. Perdón. El lunes. Este lunes, después de todo lo que dije. Celebró el 18 y el 19 y estas fiestas patrias. ¿Con qué tono la celebra usted? Tal como ella dijo, en familia, con un buen vino, con los amigos, con los nietos. ¿Y qué significa en el para jardín usted? De la casa. ¿Qué significa para usted esta fecha, con la perspectiva histórica? A mí personalmente. Bueno, básicamente un día feriado más que uno puede aprovechar para hacer lo que usualmente hace uno en esos días, ¿no? No, para mí nada simbólico realmente importante en relación a la patria ni nada de eso, ¿no? Y eso no porque no sea buen chileno, sino porque soy más bien historiador las 24 horas del día, ¿no? Entonces mira críticamente muchas cosas que se aceptan en términos de mito, en términos de rutina, en términos de efemérides, como ocurre con el 18 y el 19. Conversemos un poquitito de eso antes de entrar ya en temas también más de en qué estado está el país, la crisis de desconfianza, los movimientos sociales y todo eso. Su mirada sobre lo que se conoce como las tradiciones patrias. Y usted, desde la historia y desde la historia social, tiene una mirada bien crítica de cosas que hemos estado conversando últimamente, del rodeo, de la parada militar que fue hoy día. ¿Qué le sucede con esos elementos que se supone conforman como la identidad nacional? Bueno, hoy hay que recordar que yo ante todo soy historiador, ¿no? Y un historiador viejo, ya que hace 50 años por lo menos que estoy investigando temas de la historia chilena, mirándola siempre desde abajo, desde el ciudadano, desde el hombre común y corriente, desde las clases populares. Entonces, luego de mirar tanto tiempo los procesos históricos nacionales desde allí, entonces tuve una visión crítica de todas estas fiestas que se celebran a esta altura, digamos, de la historia de Chile, y que son realmente, uno se da cuenta, no fiestas que están marcadas en el calendario y que hay ciertas rutinas que se hacen, y rutinas que están de alguna manera expresadas en cierto vestuario, en ciertas costumbres, en ciertas cosas típicas que se llaman, que se supone expresan el alma nacional, pero que uno al mirar su verdadero origen, fíjate, al mirar dónde se originaron, qué sé yo, el rodeo, la vestimenta del guaso, la cueca, la comida, qué sé, las chinas de la fonda, se da cuenta que esto es una estereotipación, ¿no? Que de alguna manera se ha usado como símbolo de legitimación del Estado nacional, de los políticos, de los gobiernos, y que usan al pueblo, en este caso, a través de una estereotipación o de una estilización de ciertas costumbres que no dicen casi ninguna relación con su origen. Entonces eso me pasa a mí, mirando el origen, veo un guaso vestido el día de hoy, veo a un señor de clase alta vestido de guaso y me da risa, ¿no? No puedo evitarlo, ¿no? Porque
¿Y cómo podría tener uno, de qué manera podría tener una expresión de chilenidad que no fuera una imposición desde arriba? O una apropiación de finalmente estereotipación o una apropiación para finalmente instalar una chilenidad que no sería tal, que sería desde como la dominación, según plantea usted. Bueno, es un problema serio, ¿no? ¿Cómo conseguir que las fiestas nacionales que expresan de alguna manera la identidad propia del pueblo o de las comunidades locales que constituyen el pueblo? Es difícil, ¿no? Porque ya se ha establecido una especie de costra formal, ¿verdad?, simbólica, que refleja lo chileno, pero entendido como lo nacional, ¿eh? Y por tanto es muy difícil que la gente se exprese y pueda renovar sus propias formas expresivas de su identidad. Es muy difícil, ¿no? Porque además hay un sistema represivo encima. Te pongo un puro ejemplo concreto. En Chile no hay carnaval del pueblo. Y los que son permitidos, los que existen, son carnavales religiosos. En el norte, sobre todo. Y un carnaval muy controlado que se hace para el día de la llamada Gloria del Ejército Nacional, o el 18 o el 19. ¿No? Pero no hay propiamente carnavales populares, donde el pueblo se exprese y se celebra a sí mismo. Eso ya fueron prohibidos desde el siglo XVIII, usted maestro que es historiador. No, ¿cierto? profe de historia. ¿Ah? Usted es historiador, yo soy profe de historia. Desde el siglo XVIII en adelante. Entonces un pueblo que no ha tenido esa capacidad de expresar su alma, digamos, de la forma que él quiere, celebrarse a sí mismo en la forma que quiera, es un pueblo cohibido. Entonces le tiran encima símbolos, ¿no?, de lo que supuestamente es el pueblo, pero construido desde el sistema de dominación por las clases altas, ¿no? Francisco, ¿qué reflexión te genera? Yo quiero decir primero que a mi profesor Salazar lo he leído casi, yo diría todo lo que ha escrito. ¿Fue un profesor tuyo? No, pero Premio Nacional de Historia, está bien, profesor de Historia. Además nos conocimos en un programa, ¿no? Sí, pues, en la Real Universidad de Que Chile. se llamaba, ¿cómo se llama? Pensamiento Hablado de la Universidad de Chile. A mí no me costaba mucho, pero... Es puro hablado, no sé si pensamiento. No, la derecha subiéndose por el chorro, la derecha. La derecha agrediendo. ¿Ah? Yo tengo una cosa parecida a Walker, ¿no? Más matizada que Gabriel. Evidentemente, en América Latina, en 200 años promedio, se construye una identidad. Pero esto es una sociedad de clases. Y en consecuencia, la identidad va hegemonizada por la capa que domina. Eso es evidente. Pero en 200 años la cosa se va mezclando. Se va mezclando, evidentemente. Y además... ¿Tiene matices, Catalina? Sí, absolutamente. O sea, yo no soy historiadora, no soy profesora de historia, pero soy una conocedora de mi país. Y en primer lugar sé que el 18 de septiembre y las fiestas nacionales y el sentido de la independencia, de lo que significó, ya sea porque España sufrió un quiebre en sí mismo y no fue una cosa proactiva en Chile, pero lo que significó para el pueblo de Chile empezar a caminar un camino de libertad. Y eso es lo que se celebra, y se celebra no solamente por las clases altas, por las clases medias, se celebra en forma popular y con un gran sentido y con una gran convicción y con una gran alegría. En segundo lugar, respecto al rodeo, el rodeo nació, según recordaba Jocelyn Holt en una columna en La Tercera hace pocos días, y que recoge lo que está planteado en el libro El Guaso. El rodeo nació cuando estaban los arrieros que llevaban a los animales a los campos, y nace ahí el rodeo. El rodeo no hay nada más popular, que se ha ido generando un rodeo más sofisticado y todo un negocio alrededor de un tipo de rodeo. Es lo mismo que pasa con el fútbol. ¿Cuánto cuesta hoy día un jugador de fútbol? ¿Cuánto cuesta? Pero eso no significa que el fútbol no se practique en todas las canchas a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. Y donde hay un grupo de guasos, hay una media luna. Aunque en particular la discusión sobre el rodeo que hemos estado teniendo tiene que ver con el animalismo, el respeto a los animales. Por eso, entonces no nos vayamos al tema de clase. En segundo lugar, el tema del rodeo. En el rodeo se ha hecho, es cierto, hubo una época en que se maltrataba mucho los animales. De hecho, nosotros íbamos al rodeo y veíamos los caballos heridos por las espuelas, o también ya el arrear el animal y encerrarlo en la tajada era de repente hecho en forma muy violenta, o cuando salía el animal le pegaban con el famoso punzón, que era un palo que tenía un clavo en la punta para que saliera el novillo hacia afuera.
Todo eso, hoy día el rodeo tiene reglas, tiene normas sobre las cuales se basa el rodeo. Y yo creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo grande. Pero no creo que sea una cuestión de clases, creo que el pueblo chileno celebra y vive el rodeo y celebra estas fiestas patrias con mucho entusiasmo y con una cuestión interior. Y no creo en las tradiciones creadas o impuestas sobre un pueblo. La vida del pueblo, y usted que ha investigado tanto a partir de la vida del pueblo, más que de las instituciones, y que ha hecho un tremendo aporte a la historia, sabe que desde ahí el pueblo vive de cierta manera su propia identidad. No es cosa de imponerle una forma, un carnaval, algo que no siente. El pueblo chileno no es de carnavales para venir a repetirse en Semana Santa, como los de Brasil. Está buena esa argumentación. No es argumentación, es una Está cosa eludiendo que lo que él planteó, más claro que lo planteaste bien duramente, ¿no? Es cuestión de clase. La clase. No. Yo estoy de acuerdo con él en el fondo. Francis, además, perdóname, Gabriel, eso está, o sea, está ahí. Obvio, sí estoy de está acuerdo. ahí. Les pongo dos ejemplos. Todo el siglo XIX, de partida la independencia fue una revolución política y no ni económica ni social. Y todo el siglo XIX, tanto la República Conservadora o la República Liberal, no obstante las reformas de mediados del siglo, en promedio la participación del ciudadano de Chile electoralmente no superaba el 4%. Bueno, pero es que eso se da el 60 recién, pues el Bueno, pero 50. estoy diciendo cómo se fue generando no este votaban, país. el pueblo no Ya, pero ha votaba, cambiado, solo Gabriel. votaban. No. Gabriel, esos son datos los que entrega Francisco Vidal. Para reafirmar mi tesis. Sí, para reafirmar la tesis. Pero, De la clase, claro, y es una clase de arriba la que va votando y conformando la revolución o el país. Gabriel, y en estos 200 años de independencia o los tantos de historia que tiene el Chile desde que llegaron los primeros habitantes españoles aquí, ¿ha cambiado eso? Por lo menos se ha ampliado esta base de esta capa superior a la que alude Francisco. No son los mismos, claramente. Ha cambiado, ha habido varias revoluciones de por medio, ha habido varios cambios bien drásticos en nuestra sociedad en los últimos 40, 50 o 100 años. ¿Ha cambiado cualitativa y cuantitativamente o sigue siendo a lo mejor otro, pero sí un grupito chico que manda a su juicio? ¿Tú te refieres entonces a la estructura de clases? A esa estructura de clase que usted dice que le encuentra razón a Francisco cuando habla de ella. Pero me permite, me gustaría todavía comentar un poco lo que tú decías muy brevemente. Claro, hablamos de pueblo en general. Tú usaste la palabra pueblo en general todo el rato. Pero la historia del pueblo, al mirarlo desde su origen hasta el día de hoy, tiene varias etapas. Por supuesto. Y hay una larguísima etapa que va del siglo XVI, XVII, mediados del XVIII, comienzo del XIX, que el pueblo era básicamente el pueblo mestizo, del cual nunca nos gusta hablar. Nadie se siente mestizo, ¿no? Los médicos de la Universidad de Chile hace como 2 semanas sacaron una información de una investigación que hicieron, realizada científicamente, por el cual el 52% de los pacientes de los hospitales públicos tienen sangre mapuche. Y el 42% de las clínicas privadas también sangre mapuche. Somos mestizos, pero nadie conoce la historia del pueblo mestizo. Y el mestizo fue la población mayoritaria del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. El pueblo mestizo existía antes que surgiera la hacienda. Por tanto, antes que los patrones ocuparan el campo y establecieran un sistema de dominación, ¿no es cierto? Fueron creando el inclinaje y el rodeo lo metieron en los porcheros y en las cercas que tenían allí. Antes de eso, el rodeo era de los mestizos no tenían territorio, no tenían memoria de sí mismos, no tenían derecho a propiedad, ¿te fijas? Estaban fuera de la ley, podían ser abusados, las mujeres violadas, podían ser palomeados, es decir, a balazo limpio con ellos en los cerros, ¿no? Y por tanto, ¿de qué vivieron? Del ganado ajeno. ¿No? El aviciado. Transmontando la cordillera de un lado a otro, ¿te fijas? Robándose para comerlo, se alimentaban de carne. No todos. La gran mayoría. Muchos, sí, pero no. Porque no tenían otra cosa que hacer. La hacienda todavía no aparecía. Entonces, ahí surge el manejo del pueblo sobre el animal. Y lo rodea, no dentro de esta media luna, lo rodea en los cerros, en el ganado cimarrón, el que se multiplicaba solo en los cerros. Y él lo recoge para llevarlo a Argentina, para llevárselo él, para comérselo, o para llevárselo a alguien que él se postulaba como dueño. Me hizo acordar de Entonces, una el rodeo canción. no es esto que está lleno de reglamentos, ¿no es cierto? Ahora. Y que está dominado por los patrones dueños de la propiedad.
Hay un rodeo laboral. Termino. Esto da para mucho. Este roto, Tengo 4 cosas que... claro, que corría para allá y para acá, ¿no es cierto?, con los animales ajenos en su mayoría, o libres que estaban en los cerros, Sí, muchos libros. se vestía, porque andaba solo, no podía casarse porque no tenía cómo, estaba siempre en movimiento, se vestía en consecuencia en función de que tenía que dormir a la intemperie. Entonces necesitaba un poncho que llegara hasta los pies. Y eso lo protegía del frío, de la lluvia, le servía de montura y le servía de frazada cuando dormía en la cordillera. Digo eso porque ese es el guaso, con un poncho hasta abajo. No con este sombrero así, sino que un cucurucho de lana que tejían sus mujeres. Y era un hombre solitario. Ese es el origen del verdadero guaso, ¿no? Y él vivía solo en los cerros, no se casaba, tenía hijos guachos, y las mujeres de mestizas no podían vagabundear, entonces se quedaban en los suburbios, levantaban rancho y vivían en ese rancho vendiendo cazuela, el viño que producían en sus pequeñas villas como la tuya, ¿no es cierto?, aunque tú no eres de las mismas mujeres. Eran loceras, producían alfarería, tenían un horno, producían pan, tenían un telar. Y ahí tienen tejían, su ramada. y tenían su remada. Su ramada. Y dentro de su sitio, que le daba la municipalidad al principio gratuitamente, o se lo arrendaba muy barato, tenían varias covachas, que eran como ranchitos chicos donde cabían exactamente Nada de todo dos eso popular. personas. Gabriel. Eso es popular. Ese es el origen de la clase popular chilena. Y no tiene nada que ver la vestimenta de ese guaso En eso estamos de con acuerdo. la vestimenta de este querido amigo los guasos de vida son de la Agustín SNA, Edwards, de tiempo en tiempo de guaso, no sé por qué. Pero eso no... Y no- con una vestimenta que no tiene nada que ver con la verdad vestimenta. Sí, pero yo, bueno. Francisco. Pero hay otros datos, a tu pregunta, que le dijiste a Gabriel. Bueno, pero esto está estático, no, pues. No, para nada. La democracia chilena, con todas sus insuficiencias a través del siglo XIX y particularmente del XX, fue incorporando. Para hacerte una comparación, hay unos 8 o 9 entre escritores, ensayistas y políticos que el centenario hablaron de la crisis de la sociedad chilena. Desde Maquíven, Nicolás Palacio, Encina y Recabarren. Y Recabarren tiene el famoso documento de los 100 años, en que los pobres no tenían nada que celebrar, pero no les había cambiado nada la vida. Ese Chile de Recabarren de 1910, obviamente es distinto al Chile de 2016. Pero eso fue lucha, pues. Las mujeres se incorporaron en 1952 al sufragio universal. Los pobladores y campesinos en los 60 con Frei Montalva. Antes Entonces, la identidad se fue construyendo entre todos, pero con cierta hegemonía, sin duda. Es cosa de ver no solamente el ingreso a los votos, sino el ingreso a la educación. Con todas las, igual que lo que dices tú, con todas las imperfecciones, la cantidad de gente que se está educando hoy. Y no solo en universidades, que es una estadística que la tenemos más o menos fresca, más de 1 millón de... Bueno, 100% cobertura básica, 97% cobertura media. Hace 50 años, ¿cuántos chilenos podían ir? O sea, 60 años podían ir a un colegio, una escuela. Muy pocos probablemente. Entonces Pero ahí hay una un cosa cambio que muy... no ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso es bien importante mencionarlo. Recordemos que los españoles venían de Europa, eran como exiliados. Entonces su identidad siguió siendo siempre europea. Soñaban con Europa, escribían a Europa, que le enviaban informes al rey para que les diera cargo, título de nobleza, cualquier cosa. Su identidad se construyó en Europa, para Europa y no para Chile. Nuestra aristocracia castellano-vasca vivía pensando en España, en la nobleza, ¿no? Y apenas pudieron, y llegaron los franceses, vivió viajando a Francia e imitando a la nobleza de la época de Napoleón III. Y se quedaban allá 2 años, 3 años, a veces toda la vida, ¿no? Nuestra oligarquía dirigente, claro, se incorporaron familias nuevas, sangre nueva, ¿no? Extranjero, qué sé yo qué. Los apellidos extranjeros, pues. Pero esa mentalidad europeizante, occidentalizante, librecambista, donde la identidad de la clase dominante no es Chile, es Europa, eso se ha mantenido hasta hoy. Por eso es que nuestra élite nunca jugó al verdadero nacionalismo, nunca protegió la industria nacional, ¿no? Siempre se abrió al librecambismo. El único periodo no librecambista que hemos tenido es del 38 al 73. Sí, y con Veamos lo que pasó. bastante problema. Y cómo lo abrió Pinochet, Porque es la tendencia. precisamente porque fue un nacionalismo mal hecho, el de 38 al 73. Por eso fracasó. ¿Pero a usted le gusta el nacionalismo?
Chile como país subdesarrollado, porque somos subdesarrollados, no tenemos industria. ¿Y usted cree El en el programa de 95% de los sustitución de productos importación? industriales que usamos es importado. ¿Y usted cree todavía en el modelo de sustitución de importaciones? ¿Cree que eso es lo que Chile necesita? Si queremos desarrollarnos y ser un país que exporta valor agregado y no puras materias primas, ¿no? Si seguimos siendo un país que extrae, ¿verdad?, sus minerales destruyendo la naturaleza, ¿no?, agotando los recursos acuíferos, matando el bosque nativo, etcétera. No, si eso hay Somos un que- país consumista, no es un país desarrollado. Un país que importa lo que consume no es un país desarrollado. Entonces yo creo que seguimos siendo, si queremos desarrollarnos y ser realmente un país que esté al nivel del resto de la OCDE, de la OCDE, O sea, usted se está comparando con Europa también. ¿También ¿no? le gusta el Puede modelo ser europeo? con México, puede ser con México. O Corea del Sur. ¿Sí? También, pero Pero si vean queremos los modelos, vean los modelos, desarrollarnos vean los desde modelos. dentro, Pero Corea del Sur llegó, primero se industrializó. claro. Y los tigres asiáticos primero se Una industrializaron. gran ayuda del Estado, sí. Y Con además, ayuda del aún Estado. más, hicieron la reforma agraria. Asociaron el privado con el Estado. En Corea Ahora, del Sur especialmente. Gabriel, usted hace en su trabajo de historiografía social una crítica donde finalmente todos terminan, los que pueden, incluso los movimientos sociales, incorporándose a la clase dirigente, siendo cooptados finalmente por la clase dirigente, con una clase dirigente que en diferentes momentos y de diferentes maneras, pero con un hilo conductor, un hilo conductor común, donde finalmente se vende la pomada, o se engaña, o se coopta el movimiento social, y eso a su juicio explicaría que el país no cambie demasiado y que la manera en que es dirigida el país por las élites no cambia demasiado. ¿Usted cree que en este minuto eso va a seguir siendo así? Porque usted hace 4 años, cuando escribió este libro, por ejemplo, Los movimientos sociales en Chile, estaba súper esperanzado con el movimiento social, por ejemplo, de los universitarios. Esto se escribió a mediados del gobierno de Sebastián Piñera. Muy buen libro. Más o menos. ¿Cree que vamos a seguir repitiendo esa historia que usted describe o cree que algo puede cambiar? Y usted acaba de hacer además un diagnóstico bien crítico de lo que pasó, de una entrevista bien polémica, bien comentada, ¿verdad?, sobre el movimiento estudiantil y en qué se había convertido, que querían ser diputaditos, en fin. está mala Se la pega. decepcionó del movimiento. Así te leí. Sí. Se decepcionó del movimiento estudiantil. Es un poco amplio lo que le estoy planteando, pero para entrar en ese tema. Es que es un tema muy profundo y muy grave. Si esto va a continuar, es decir, si los movimientos sociales contestatarios, como les gusta poner a veces, ¿no?, que surgen desde la calle o surgen desde abajo, desde la sociedad civil, digamos, ¿no?, si estos movimientos sociales siguen generando dirigentes, generando oligarquía, esta oligarquía siempre en toda la historia de Chile, que surge desde la calle, surge a la cresta del movimiento social, termina postulándose electoralmente a entrar al Parlamento, con la idea de que pueden cambiar el Estado, porque le interesa cambiar el Estado, desde dentro. Desde dentro. Y este es un fenómeno que se viene repitiendo desde 1830 y algo hasta el día de hoy. Este proceso de que los movimientos sociales generan oligarquía o generan un líder que personaliza el movimiento, caudilliza el movimiento y mata el movimiento, ¿no?, es lo que los sociólogos han llamado la ley de hierro de las oligarquías. Y es el problema que los movimientos sociales tienen, que les impide ir más allá. No se pueden proyectar más. ¿Cómo es la alternativa, Gabriel? ¿Cómo podría ser? Ahí vamos. Por ejemplo, el hecho de que los movimientos sociales recientes de ciudadanos en Venezuela, en Colombia, un poco en Brasil, en Ecuador, hayan terminado generando caudillos. Y los caudillos, ¿no es cierto?, generan lo que llaman la rutinización del carisma. Y, por tanto, generan herederos. Y terminan matando la democracia participativa que exige el movimiento Lula da Silva. social. Caería perfecto También. ahí. ¿Así que? Sí, claro. Ese es el problema de los movimientos sociales. En Chile, claro, no generan caudillos. Tal vez un poco en algún momento Arturo Alessandri Carlos o Ibáñez. Carlos Ibáñez, pero nadie más, ¿no? Incluso podría ser también Salvador Allende, ¿no?, o el mismo Eduardo Pinochet. Frei, o Pinochet, ¿no? Pero el problema de fondo es que los nuevos movimientos sociales a esta altura ya deberían conocer ese problema y evitarlo. Entonces, yo veo que el problema del movimiento estudiantil, ¿no?,
es que está estructurado a la antigua como movimiento social de masas anterior al golpe de Estado. ¿Se fija? Porque, por ejemplo, por decir alguna cosa, ellos todavía tienen esta idea que tienen que elegir un presidente que dura un año. Se refiere a la Federación de Estudiantes. A la Federación de CONFEC. A los Estudiantes, centroalumnos, a las Claro. federaciones. Y este señor que dura un año, ¿te fijas? Es un dirigente. Y todos lo entrevistan y todos los periodistas van donde él. Y el hombre se siente en algún momento líder, ¿no? Y comienza a hacer carrera personal a diputado, a senador. Pero olvidémonos de él y pensemos en el movimiento en sí. El movimiento estudiantil todos los años genera un presidente que dura un año. ¿Qué puede hacer este señor en un año? Llamar una huelga, una marcha, ¿verdad? Y nada más. Está claro su diagnóstico. Entonces pero- ellos no pueden, para terminar, Sí, cómo no. ellos no pueden generar una propuesta alternativa al proyecto de reforma educacional del gobierno. No tienen. Lo han generado varias veces, pero el presidente siguiente lo encarpeta y tiene que sacar el otro y a la larga no tienen nada. Entonces terminan marchando. Y las marchas no resuelven nada. Usted dice, debieron haber empezado este movimiento sabiendo lo que ocurrió atrás. Evidente. ¿Cómo se pudo haber corregido? ¿Cómo operaría de manera distinta Gabriel Salazar? Es que ahí es donde hay que conocer nuestra historia social mirándola desde el ciudadano, porque toda la historia de Chile, y usted lo conoce bien, maestro, Sí, pues. ¿verdad? Se cuenta de arriba hacia abajo, Desde la Sofofa. Bueno, eso ha sido desde la su gran sofofa, de aporte a los la ministros, historia, el suyo. desde los presidentes, qué sé yo. Esa mirada que no es Es una tan- mirada desde el Estado a la sociedad civil. Lo que yo he hecho es mirar la historia de abajo hacia arriba. Entonces, ahí se descubren cosas que no se conocen. No se conoce, por ejemplo, las prácticas de democracia participativa soberana que han habido en Chile. Y observándola, ¿qué es lo que uno se da cuenta allí? Que lo que manda allí es la comunidad soberana, como quien dice, la asamblea. La asamblea, ¿qué hace? Delibera. ¿En qué consiste la deliberación? Analiza los problemas que la afectan, busca una solución, la solución la convierte en un mandato y después elige a los representantes que van a ejecutar el mandato. Estas prácticas soberanas se dieron en Chile y siempre ellos trataron de que el mandato hay que hacerlo primero y ¿En qué después casos? nunca ¿En qué hay casos? que elegir a nadie sin mandato. Gabriel, ¿se entiende el modelo, el diseño, la estructura? ¿En qué usted dice existió en Chile? ¿En qué casos, para recordarlo, para hacer... Entre 1822 y 1828. Los cabildos. Que lo explicamos en el librito de Construcción de Estado en Chile, fue una investigación larguísima. ¿no? Pero eso O es los, una elite los también. cabildos que se oponen a la reconquista. No, ¿A es eso? posterior. Es que hay que conocer la lo que historia pasa del es que- cabildo. lo que pasa es que hay una efervescencia tremenda bajo el ancho paraguas del liberalismo. Una de las fracciones de ese liberalismo, comillas, pipiolo, Sí, sí. expresa un liberalismo de avanzada, que tiene su realidad en la asamblea territorial. Es bien paradojal, estamos hablando de la década que los pues. conservadores y la derecha le colocó Anarquía. la anarquía. Anarquía. Así nos enseñaron en el Pero un momento, colegio. cuando- La pero anarquía. es que- Porque, ¿saben qué? ¿Por qué le colocamos anarquía? Porque la escribieron los triunfadores, pues. Eso. Pero Siempre ese cabildo cuando viene lo de Tomás de Figueroa, el Después cabildo de cuando mucho llama a besito. O'Higgins, ese cabildo que le va a pelear a los españoles que quieren retomar después de 1810. Es que hay que conocer la historia del cabildo. Después tampoco conocemos la historia del cabildo. Los cabildos pensemos, historia, perdone que es una deficiencia profesional. Cuando cae el Imperio Romano, 500, hasta el 1500 no hubo Estado en Europa. Durante esos 10 siglos, ¿qué hizo la gente? Se aglomeró agrupó. en aldeas y campesinos, Borgo. donde habían campesinos y artesanos, se autogobernaron a través de su propia asamblea, que pasó a llamarse de distintas maneras, ¿no? Desde ayuntamiento, ¿verdad? Concilium, cabildo. Entonces el cabildo expresó durante siglos la soberanía comunal de una comunidad territorio. popular. Y esta soberanía popular se contrapuso a la soberanía divina de los reyes absolutos. Entonces hubo un conflicto. Por tanto, todos los pobres aprendieron soberanía comunal, popular, en su pueblo, en su aldea. ¿Esa era en la su época village. que se conformó como la sociedad feudal? Donde había Y un después, señor feudal con... Post-feudal, al margen, porque eran entidades campesinas. Por eso los campesinados europeos son campesinos de ciudad, o de aldea, o de villa. El ¿Dónde campesinado está el- chileno no es de aldea ni de villa, es un campesinado suelto.
o dominados. Pero yo tengo aquí un punto de discrepancia. A ver. Entendiendo el riesgo del caudillaje, el sistema electoral, yo entiendo. Además, pensemos, porque nos están mirando y nosotros mismos, cómo han ido cambiando los liderazgos estudiantiles, porque efectivamente es una vez al año. Pero yo creo que el único camino, apelando a la historia, a la política, a la ideología, por lo menos mi obsesión, es la correlación de fuerza. Y la única forma de que tú cambies las cosas es ganando esa correlación de fuerza. Y para ganar esa correlación de fuerza en un sistema democrático tienes que ser mayoría. Y esas demandas sociales tienen que expresarse donde se decide el destino. En este caso es en la moneda y o el paraíso. Porque ahí coincido con Gabriel, si no lo demás es pura marcha. Pues si la marcha, el no más AFP, y podría juntar 1,5 millones cada domingo, no se expresa políticamente, No se hace carne en nada. no se hace carne en nada. Por lo demás, así es la historia de Chile. Catalina, ¿tú querías...? Sí, yo creo que esto no es tan, o sea, que no hay blancos y negros aquí. Yo creo que efectivamente la movilización social es sumamente importante porque le pone presión a las instituciones y muchas veces temas que van dejándose de lado durante mucho tiempo se obligan a verse enfrentados por estas presiones que hace el movimiento social o que hacen las organizaciones como tú lo quieras plantear. Pero yo creo que idealizar un tipo de asamblea al estilo de lo que había en Grecia, no me parece. En Grecia habían, o en ciertos grupos muy pequeños, no creo que sea un sistema que permita gobernar sociedades de masa Sí. o sociedades como las que estamos viviendo hoy día, donde si nosotros vemos el cambio demográfico que ha tenido Chile en los últimos años, es tan extraordinario que si nosotros no buscamos fórmulas representativas, ya sean fórmulas representativas más descentralizadas, como podría ser tender hacia un regionalismo mucho más fuerte, donde realmente hay una participación. Parece que no es viable en las sociedades actuales que las decisiones colectivas se tomen por asambleas. Por lo demás, las asambleas todos sabemos que son complejas para definir a una sociedad como una sociedad democrática. Porque si las decisiones se toman por asamblea, sabemos lo que deriva el asambleísmo. Ahora, yo no soy anarquista. Y eso es una definición que tengo que tomar de partida, porque a lo mejor hay otra persona que tiene un planteamiento anarquista y piensa que esa es la manera de avanzar en la sociedad. Yo creo que el sistema republicano es un sistema que tiene que descentralizarse, que tiene que fortalecerse y salirse del centro, descentralizarse, desconcentrarse y llevarse hacia la gente, pero no creo que la asamblea sea la solución. Y respecto a los movimientos sociales, yo creo que a estos movimientos sociales, y en eso coincido con usted, es que le ha faltado contenido, porque más que eslogan como fin al lucro, fin al copago y a la selección, le ha faltado una idea más consistente que se pudiera haber transformado en un programa y que los diputados que fueron electos hubieran llegado con ese mandato al que usted apela, un mandato claro. Entonces yo creo que realmente les ha faltado eso, contenido. Y sin embargo ellos hicieron ese ejercicio de asamblea. Sí, en los movimientos sociales era de moda tener que tomar las decisiones casi unánimemente. Tenían que irse a la asamblea a tomar las decisiones unánimes. Entonces, no sé, yo creo que hasta el momento los movimientos sociales son como un poco hongos que se levantan y desaparecen. También parece que es un fenómeno a nivel mundial, esto no es solamente en Chile. No sé cómo se abren los canales de participación, que realmente sea una participación que presione la institucionalidad para que el poder no se resista al cambio. Pero no me parece que sea el asambleísmo. ¿Usted no cree que el gobierno ha hecho suyos parte del petitorio de los movimientos sociales? Bueno, la cosa es compleja, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Porque tomando la cosa desde el principio de las premisas, lo que tú planteabas como correlación de fuerza que es indispensable, ¿no es cierto?, en la marcha supuestamente una democracia, es el modelo del Estado liberal. Liberal, no liberal. No neoliberal. No liberal. Sí. Porque dentro del Estado liberal, ¿no es cierto?, hay centro, derecha, izquierda. Correlación de fuerza y se pelean. Entonces, sobre todo el centro juega un rol importante. El concepto típico del Estado liberal. Lo que tú estabas diciendo es un Estado que se descentraliza para llegar a la participación, es el modelo neoliberal. ¿Fíjate? Pero contra ambos modelos, señalo, y comienzo a plantear lo que tú decías, una situación que hay que tomarla en cuenta y que me doy cuenta que muy pocos políticos o analistas toman en cuenta, que es el rechazo profundo de la ciudadanía a los representantes políticos de hoy. Eso sí. ¿Ah?
que partió el mismo año 1991, a un año del gobierno de Patricio Aylwin, a un año de reconquistada la democracia, o la alegría ya viene, como queramos ponerle, ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una encuesta en Chile y descubrió que el 54% de los chilenos, la mitad, más de la mitad de los chilenos, rechazaban el modelo, rechazaban los partidos, rechazaban los políticos. Eso Ya, está en la un encuesta año. CEP también, ¿eh? ¿Sí? Es bien impresionante esa. Claro que Y el esa 91, cifra- yo traté de encontrar, porque se lo escuché mencionado en otra entrevista, y traté de buscar el Consuelo, está en PNUD la del encuesta CEP. 90. No, aparte del PNUD, en la encuesta CEP. No, La ya encuesta está. es de entonces. El 90 al 91, A lo que voy- yo quedé impresionado porque, claro, hoy día nosotros estamos Pero es que puede ser... en el 2%. Pero es que lo que me quedé pensando es que en esa época puede ser que haya tenido que ver con un montón de gente que estaba con Pinochet y que También, le tenía miedo A al los nuevo señores- sistema. a los señores Digamos, políticos. a lo que pienso es que no necesariamente es Hay el que ver mismo la encuesta. tipo. Habría que ver la encuesta y no la vi, El digamos. mismo Es tipo de- de rechazo. Que dice. sea exactamente el mismo tipo de rechazo de hoy. Es el informe de desarrollo humano que saca cada 2 años. El PNUD. PNUD, sí. Es del año 90, ya no me acuerdo, 96, Pero, 98, esa información. De ahí la saqué yo. digamos. Gabriel, Pero podría ser que fuese un rechazo diferente en esa época, que tuviese que ver más con todos los años de Puede ser dictadura que versus ahora que es un el desprestigio 43% generalizado de la que clase votó que política. sí, Pero lo importante es Que que... tuviera miedo, claro. Claro, lo importante es que esa cifra hoy día es el 93, 94, 98%. Sí. Y la última, una encuesta que apareció en el Mercurio de hoy día, Gabriel, pero es también, un fenómeno mundial, ¿o no? es un fenómeno mundial. Desde pero la en Chile- primavera árabe, En Chile está exacerbado. los indignados. los indignados Lo que pasa en es que nosotros- Europa, aquí es más puntudo. El mismo rechazo que tiene. puntudo que la primavera árabe, No. más pero- puntudo pero que lo que sucedió con Podemos No, en lo España, voy a decir de otra más manera. puntudo, no sé. La caída de las instituciones y de la confianza en Chile Ah, es más acelerada Sí. que en el promedio, que es por sí muy bajo de América Latina. yo me quedé con una pregunta anterior con Gabriel que le pregunté dónde había funcionado como modelo o referencia para poder hacer una comparación o aprender los cabildos, las asambleas, y usted me nombra en 1920, No, 28. siglo XIX. Claro, 1800, disculpa. 1820. 1820, 28, En los Europa cabildos. mucho antes, ¿no? Pero después, en el mundo moderno, en el Contemporáneo. mundo contemporáneo, para tener alguna referencia, ¿dónde? 2 ejemplos más. El desarrollo de las sociedades mutuales sigue el mismo modelo, solo que puertas adentro, ¿no? Por 100 años, que después se transforman en mancomunales Claro. y salen afuera para controlar el municipio y la comuna. Y lo lograron hasta que vino la ley contraria que lo impidió. De ahí surge la idea de asociarse en asambleas para tomar decisiones soberanas, ¿eh? De estas mutuales mancomunales. Por eso en 1919, 18-19, todas estas organizaciones La FORCH. se autoconvocan a una asamblea nacional, ciudadana, autoconvocada, para darle al país políticas económicas de desarrollo, porque el Congreso Nacional seguía insistiendo en políticas librecambistas. ¿Cómo se explican? Sí. Perdón, termino. ¿Cómo no? Eso fue el año 18-19, represión. El año 24 se reúnen de nuevo. ¿Hacen una constituyente paralela o no? Es una asamblea para darle al país un nuevo sistema educacional, el 24. Y el 25, en vista de que volvieron a reprimirlo, se reúnen para darle al país una nueva constitución. Todo este proceso de cómo la ciudadanía se fue empoderando hasta ejercer el poder constituyente y autoconvocar 3 asambleas nacionales al margen de la ley contra el gobierno, eso no está en ningún libro de historia. No, yo Fuimos descubriendo. lo he leído en los tuyos. Por eso digo, Es la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Aguán. Así es. Y espérate un poquito, ¿ah? Cuando uno se mete en eso y ve el movimiento de masa a lo cuantitativo, nuestro proceso constituyente queda chico. ¿Ah? Eso le pregunto, ¿por qué? ¿Por Porque qué? son miles y miles Le planteo en las calles. a- Pero fue Salazar, completamente Le planteo a Gabriel desviado Salazar y hubo otro una proceso pregunta- constituyente para el obvio, 25. Una pregunta que la dejamos para la vuelta de este corte, Gabriel. ¿Por qué si el 98, 99% de usted, la gente no quiere esta representación política actual, todo lo que sabemos, esta desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos, se produjo o se planteó, se invitó a la ciudadanía a un proceso constituyente ahora, este año, y la participación fue bastante baja? ¿Por qué? A la vuelta nos responde, ¿le parece? Gabriel Salazar y nuestros invitados esta noche. Muy bien, Nos vemos, yo quiero porque más para hablar- tecito. Y el té para Francisco Vidal, por favor. Dale, dale, dale.
¿Qué? Estoy tiritando. Ya vendrá el café. Eso es como el whisky. Pusieron sobre el tapete, ¿verdad?, una consigna revolucionaria. La asamblea manda. No queremos dirigentes, solo voceros. Estudiantes secundarios. Gabriel Salazar, en el corte seguíamos conversando, nos seguía muy entretenidos estos temas, Sí. que alguien de esta profundidad de conocimiento, los temas que ha escrito. Gabriel, le dejé planteado por qué la ciudadanía no se tomó, en el buen sentido de la palabra, por asalto estos cabildos, diciendo por fin alguien que nos escuche, por fin nuestra voz, todos, cada uno, valemos igual en estos cabildos y nos autoconvocamos y no se llenó de cabildos por todas partes, y no fue el festival, el carnaval del cabildo, sino más bien fue pálido. Yo participé de uno y Yo lo pasé también. fantástico. 120.000 personas en total. Claro, me pareció una menos. gran... No, son 100.000 en cabildo y 100.000 por la vía de la consulta. ¿Por qué? ¿Por qué, 200.000 no. De internet. Internet. Ah. ¿por Sí. qué no ocurrió, Gabriel Salazar, esto? Uno debería esperar, en su teoría, que ocurriera. Bueno, yo creo que hay dos razones para ir simplificando un poco, ¿no? Lo primero es el hecho de que al estudiar la historia de la ciudadanía en este país, que es lo que hicimos en este libro gordo, bueno, la ciudadanía ha sido sistemáticamente negada, humillada, violentada, destruida en 200 años de historia por, bueno, la clase política civil y la clase política militar. Entonces, no sabemos ser ciudadanos soberanos. Somos ciudadanos peticionistas, ¿verdad? O protestantes, o marchantes por la calle, ciudadano masa, pero no ciudadano soberano. ¿Okay? Y como nadie no nos ha enseñado eso, y no hemos aprendido a construir Estado, no sabemos que el poder constituyente es nuestro, es de la ciudadanía y no de los políticos, como dice don Andrés Saldívar, ¿no? No sabemos construir Estado. Entonces, se ha creado una coyuntura constituyente en base justamente al rechazo de la ciudadanía a sus representantes políticos, porque están rechazando 80-90% porque no queremos nada con estos señores. Entonces, se ha creado un vacío que implica la necesidad de una asamblea constituyente, pero no sabemos construir Estado, no sabemos qué es una asamblea constituyente, nadie nos enseña, ninguna cátedra de derecho constitucional plantea eso. Todo el derecho constitucional es derecho constitucional del Estado, no del ciudadano. ¿Sí? Entonces, claro, no sabemos, y como no sabemos, nos pilla despistados, ¿verdad? Y si nos preguntan, bueno, ahí está. ¿Usted no participó en este...? No, ¿cómo voy a participar? Y la segunda razón... Precisamente por lo que está describiendo. ¿Usted es señor Guaripula? Porque sí, ¿Por qué porque no? sí. Si es que era El desde poder, abajo. Es que, ¿a quién pertenece el poder constituyente? No sabemos Esa es la todavía. cuestión. No, pues, O sea, corresponde... en el actual diseño que está se proponiendo sabe. el gobierno no sabemos quién finalmente la va a redactar. Es que esa es la pregunta central. El poder constituyente es el principal de los derechos humanos que componen la soberanía, que es construir el orden social que le garantiza a uno el bienestar. Ahí el poder constituyente es de la ciudadanía. Pero no está descartada la Asamblea No es- Constituyente. en Chile... No la- está descartada, pero No está acuérdate que descartada. es un paso posterior. Es un paso que no está descartada. Entonces, la pregunta de la Consuelo me parece atingente, Gabriel. ¿Por qué no participó usted de a y se poco. autoconvocaba? Es que de a y- poco, porque no es cuestión personal. Yo creo que eso es lo de menos. No, yo sé que El no. problema de fondo es que en Chile todas las constituciones han sido dictadas por un grupito chico de amanuenses que redactan cuando los militares le dan la oportunidad para hacerlo. Por tanto, son todas ilegítimas. Lo mismo Lago la firmó. Pero lo que hizo Lago fue quitarle a la Constitución del 80 el olor a cuartel que tenía. Pues. Nada más que eso. O sea, Ahí- le ahí yo permitieron. soy protagonista. Tú también estabas firmando esa Tengo mi constitución. Pero firma. quedó igual, pues, claro. No, Fue con permiso del lo que pasa es ejército que también. mirarlo, En la esencia quedó ojo, igual. mirarlo como proceso. La correlación de fuerzas, una vez más, Dentro del solo poder liberal. permitía el 2005, cuando se hizo la Sí, reforma, sí, sí, que le quita la enclave autoritario. le quitamos lo que la derecha ya no le servía. Los amarres. Si la derecha es un ataque de democracia, pues. No le servían ya los designados, porque por la naturaleza de la designación nominaciones, ya eran estábamos en menos. empate. Eran menos, claro. No le servía la inamovilidad a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque ya había pasado varios. Solución de la derecha, eliminamos los senadores designados
eliminamos la inamovilidad de los ¿Qué comandantes en jefa. dice solución de la derecha, solución de Ricardo Lago? Lleva la firma yo de soy él. testigo directo. Y tú también pues. llevas la firma tuya, creo. Exacto. Yo soy testigo directo de la Es tu negociación. constitución. Francisco, eso puede ser así, pero eso no quita a que ahora la presidenta Bachelet, sin necesidad de ir, uno esté de acuerdo o no con cómo está armando el proceso constituyente, pero sin necesidad de ir al Parlamento, está haciendo un cambio que Ricardo Lagos, si hubiese considerado pertinente, podría haber hecho igual. No teníamos los votos, ni la fuerza. Pero si no necesita los votos, porque todavía ni siquiera llegamos al momento de los votos ahora. Pero O sea, Consuelo, todo este convocar. proceso, Consuelo, en una de acuérdate- esas, es rechazado en el Parlamento. Sí, no, Bueno, pero Consuelo, acuérdate que el paso de la presidenta Bachelet hoy día se está con algunos problemas, haciendo la síntesis. Eso lo pesca la presidenta, le hace una propuesta al actual Congreso y se lo pueden rechazar igual que se lo hubiesen rechazado que al tiene Lago. que Ese es pasarlo mi al punto. otro. La pregunta a la Consuelo hace relación por qué no lo intentaron. Me estás como interpretando todas las No, porque No, lo que no, pasa no. es que no te la Que quiso se contestar. corre, po, weón. Se quiso correr Pancho Vidal, entonces. Experto en correrse. Por eso No, yo tienes razón, reafirmo tienes- una tienes buena razón. pregunta. ¿Por qué? En muchos temas podemos haber avanzado mucho más. Pero la correlación de fuerza al interior de la concertación no permitía. Ah, Eso- también es verdad, al interior de la concertación. Obvio, y hasta el no día de hoy, solo pues. en el Parlamento, es verdad. Gabriel, en la Catalina tenía un... disculpa, Catalina. No, yo, no, bueno, ¿Qué dice la derecha? la derecha dice lo siguiente, dice, esta constitución es una constitución firmada por Lago y por el señor Vidal. Así es. Y por lo tanto, cuando se habla de que la vamos a modificar porque es Vamos a ilegítima... cambiar, no modificar. La vamos a cambiar. Nueva constitución. No, yo creo que esos son tus voluntarismos, Ah, pero no creo que pase así. Bueno. Y además, estos cabildos, lamentablemente, tienen dos características que son penosas también, porque no logran superar un tema. En primer lugar, que son muy clasistas, porque sabemos perfectamente que la representación de las comunas de Vitacura, de Las Condes, de Providencia, etcétera, mayor. son mucho mayor que en La Pintana, que en Pudahuel, etcétera. Uno cada 4.000 en Pudahuel o más, o 6.000, uno cada 300 y tanto en Providencia. Por lo tanto, y además una muy baja participación. Y en segundo lugar, una inequidad territorial gigantesca, en que la gran mayoría de estos cabildos se hicieron en Santiago y en muy pocas comunas. Y yo creo que además fue muy importante participar. Yo participé, hice un cabildo en mi casa, nosotros llamamos a participar como grupo, e hicimos incluso un video para llamar a participar porque no queríamos que nuestras ideas se quedaran fuera. Pero yo estoy convencida de que realmente este proceso no va a terminar y no debiera terminar en una nueva constitución. Yo creo que debe terminar, es mi visión, a lo mejor puede no compartirla, pero mi visión es que tiene que terminar en una reforma, tal vez profunda, pero con planteamientos claros. Ahora, el momento constituyente funciona en un país cuando realmente la situación es una situación de caos. Yo no creo que estemos en una situación de caos o que el rechazo al gobierno o que el rechazo a las élites sea la justificación para iniciar un momento constituyente. Eso es lo que yo no estoy tan de acuerdo con usted. Sí estoy de acuerdo con que el poder constituyente está en la gente, que se delega a través de una asamblea o del Congreso, etcétera. Ya se definirá el proceso después que la presidenta presente su propuesta, pero que estemos en la necesidad de iniciar un momento constituyente como sociedad, eso yo no lo veo así, no sé cómo lo ve usted. Lo veo a lo largo de 200 años de historia y preciso decir que la derecha nunca ha aceptado que es necesario cambiar la Constitución anterior. A lo más reformarla. Cuando la reformaron ellos mismos. Y claro, cuando reforman ellos Siglo mismos. XIX, los liberales. Si la izquierda siempre ha sido un poco mesiánica, o sea, partir todo de cero. No, Como que todo lo que está mal y hay que partir todo de cero. Eso es lo Que que... cuando te tiran 3 constituciones ilegítimas encima, ¿no? La del 33, la del 25, la del 80, hecha por militares a punta de bayoneta, con unos cuantos amanuenses que la redactan, y que siempre ha significado reproducir el modelo liberal hasta llegar al extremo del Estado más neoliberal del mundo, que es este, ¿no es cierto? Cuando ocurre todo eso, ¿qué hace la ciudadanía? Quiere borrar todo eso e imponer Eso su no lo propia dicen las encuestas. soberanía. La cosa va para allá. La cosa no va lo para dicen allá. las encuestas. Porque no hemos hablado aquí ¿usted piensa totalmente que de los ya? nuevos movimientos sociales. Pensamos mucho en los estudiantes, que son los que hacen más noticias porque salen a las calles. Pero hablemos de las asambleas territoriales. De Magallanes, de Aysén, de Freirina, Muy entre manejada la de otras, Magallanes. la de Calama, Pues tienen un la de problema. Pelambre, la de Nacen y mueren, ¿eh?
Eso ¿no? es lo que decía yo, Están son como vivitas. callampa. Sí, no, pero desde el punto de vista político, comunicacional, de Además, fuerza. no han logrado generar una estructura desde el asambleísmo o el multiasambleísmo territorial. Ese es generar- el problema, porque no sabemos hacer eso. No hay cultura, dice usted. Ahora, claro, no hay cultura de eso, no hay práctica. Y los que podrían hacerlo, porque hay otros ejemplos históricos al respecto, son los gremios populares que tienen representación nacional. Porque en el año 20 se convocaron a asambleas constituyentes, pero encabezadas por la FOCH, por la FECH, por los profesores, por las clases medias, por los ingenieros, por los industriales. ¿Ya? Ellos, como tenían sedes por todo el país, convocan al pueblo a, digamos, a comicios, le llamaban eso, comicios locales. Y de ahí salió la propuesta de una nueva constitución. Interesante. Entonces, si las asambleas territoriales por sí mismas, porque no tienen cultura al respecto, no llegan a una asamblea nacional, sí los gremios podían hacerlo. Pero el problema es que la CUT está Legítima total. dependiente de un partido político que a su vez está a la cola del gobierno. Para mí la concertación es la misma, que se cambien de nombre no tiene importancia, ¿no? Lo mismo pasa con el colegio de profesores. ¿Cómo lee usted lo que ocurrió en la CUT? Que yo sé que es muy de esta semana y usted no es un analista político de coyuntura. Ajá. Pero sí, usted menciona la CUT y me gustaría saber qué lectura hace de este proceso. Que la CUT está determinada por las prácticas sindicales de la otra democracia, que a su vez estaban determinadas por el Código del Trabajo ilegítimo de 1931. ¿No? Que ese código, ¿qué es lo que decía ese código? Los trabajadores en sus sindicatos no deben nunca hacer política. Solo negociar con el patrón su contrato de trabajo. Por tanto, la CUT nunca hizo política, porque la política quedó entonces monopolizada por los partidos políticos con representación parlamentaria dentro del Estado liberal. Exactamente. Y un partido político que acepta la Constitución, que aceptó la Constitución liberal y legítima del 25, su identidad partidaria es liberal, quiérase o no, porque tiene que respetar esa Constitución, ¿no? Entonces, por eso que el movimiento sindical de esa época no hacía política por sí mismo, sino que los partidos políticos sí lo hacían. Los cooptaban. Y la Esa es la CUT, CUT del 53. Claro. Ya, pero usted dice que tiene una identidad similar a la actual, justamente que no se ha renovado y eso es parte No de se ha la renovado. crisis Porque de la CUT. Los otros movimientos Que podría ser política la CUT actual. actúan en función de la asamblea. La asamblea manda. En la CUT no manda la asamblea. En el colegio de profesores tampoco. Hay una oligarquía. Hay un movimiento justamente para reconstruir, refundar la CUT, el colegio de profesores, porque no están jugando el rol que debieran jugar frente a todo el movimiento ciudadano que está desconcertado. ¿Qué significa que Chile sea el Estado más neoliberal del mundo? Eso. El hecho de que Podría, como dice el único, ¿podría elaborar un poquitito más? es que el modelo neoliberal puro fue fraguado teóricamente en laboratorio en la Universidad de Chicago, entre los intelectuales que funcionaban en Mont Pelerin, ¿no es cierto?, y en la CIA. Y ese modelito se aplicó en Chile tal cual en función de la tiranía militar más brutal que existió en el siglo XX. Entonces, claro, resultó un modelo extremo. Por eso es que Reagan estaba muy interesado en el modelo chileno, lo mismo que la Thatcher. Por eso que Reagan provocó, acaba de aparecer en un libro, maestro, se lo recomiendo, este año, hecho por gringos, en base a Yeah. No la todos documentación. los libros dicen la verdad. Reagan provocó la retirada de Pinochet, porque lo importante de eso En el modelo. no era el modelo. Y el modelo se salvaba si llegaba el capital extranjero. Por eso que Lago votó varias cosas y la derecha votó varias cosas, porque lo importante era salvaguardar la llegada del capital extranjero que llegó a Chile ¿Qué llegó? masivamente en 93-94. O sea, Lago En es el que adelante. viene a darle la última costura a este sistema neoliberal. Claro, y por eso es que Lago privatiza, por ejemplo, contribuyó Lago a con privatizar el suministro. agua. Lago con suministro. Vamos con Vidal. Lago, Lago con suministro. sí. Vidal a la Derecho a la cabeza. cabeza, derecho a Pero, la Francisco, acaba de decir de Gabriel Salazar, sí, yo premio. conozco la opinión. Momento. Ya. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, acaba de decir que Lago viene a terminar la última costura de este modelo Que neoliberal empezó él, impuesto no en el termina. laboratorio de la CIA, Lago y suministro. Es Francisco un Vidal. laboratorio de la Yo voy a hablar por mí, no por el presidente. Una vez más, mi obsesión. Pruébelo. Primero, Correlación de fuerza. la correlación de fuerza. Segundo, correlación de fuerza al interior nuestro también. Porque la gran diferencia entre la concertación y la nueva mayoría en lo de fondo es un cambio de hegemonía
al interior de esa coalición. La concertación, la hegemonía total, y para qué decir Benninger, por poner un ícono, es, comillas, de los autocomplacientes, de los que en parte se compran las bases del modelo. Mientras que la nueva mayoría Nos compramos. es la hegemonía de los críticos de ese modelo, reconociendo obviamente lo que es obvio. Los autoflagelantes. Crecimiento, disminución de la Es que pobreza. no es tan obvio, a esta altura no es tan obvio lo del crecimiento en la nueva mayoría. No, o sea, No es tan obvio. desde el punto de vista histórico, o sea, este país desigual brutal, pero creció Pero por otro 4. país, pues. No, pero es que hay otro algunos país. que sostienen hoy que el crecimiento es importante, pero después de 2 o 3 cosas, hasta la cola. Digo, no es lo... Pero hay un debate entre nosotros. pero Hay, lo hay que un pasa debate que- interno, ideológico entre Lo que ustedes. pasa es que no basta el crecimiento porque la historia de Chile te demuestra en los últimos 30 años, del 86 al 2016, que el país puede crecer por 4, como ocurrió, que puede disminuir la pobreza del 45% de Pinochet 7. Al 13. al 14, depende de la 13, sí. medición, y tiene una sociedad de las más desiguales del mundo. Entonces, habiendo que me vengan, que el crecimiento resuelve. La historia contemporánea ha demostrado que el tipo de crecimiento, el modelo de crecimiento, no necesariamente es bueno para todos. Pero es condición necesaria para el De hecho, desarrollo. no, sin duda. Es que ese sin duda, Pero en no la es- nueva mayoría pero hay no es- dudas. No es el crecimiento así, ¡pum! No, porque esa es la Porque caricatura del este crecimiento. No hay crecimiento nos ha crecimiento así, llevado Pup. No hay a crecimiento, que el Pup. 1% de los chilenos más ricos Es que se es lleve como el si fuera tan fácil. 30% No hay de la crecimiento, torta. Pup. Francisco Vidal dice que hay correlación interna dentro de la concertación, es lo que explica un poco lo que decía el profesor Obvio. Salazar. ¿Qué tengo que ver yo con René A Cortázar? ver, pero ¿qué tenían que ver en el momento en que usted era ministro de Lagos por para favor. entrar al Lagos actual, Qué que violento. también es protagonista o vuelve a ser protagonista? ¿Lagos quería hacer otro gobierno que el que hizo Lagos o es el que sentía Lagos que el que tenía que hacer? Estás hablando del 2000, 2006. Sí, para luego saltar Lo al que pasa Lagos es que también candidato. tenés temas de coyuntura, tanto de coyuntura como de cierta línea estratégica. Después de la dictadura, Pucha, que el nos fuimos atrás. 80% de la economía quedó en el sector privado. Y dentro de ese 80%, aquí el que importa es el 1%. En Chile hay 1 millón de empresas. El 1% de las empresas, que son 10.000, venden el 84% de todo lo que se vende en Chile y dan cuenta del 85% de toda la inversión. Y del 53% de la mano de obra trabajadora con contrato. Frente a eso avanzó Elwin, frente a eso avanzó Frey, pero acuérdate que el presidente Lagos llega como el segundo socialista a la moneda después del presidente Allende. Sí. Pero agrégale que por un pésimo manejo de ANINAD, que hoy día está dando clases en los diarios, la crisis asiática, la gripe asiática, nos llevó a una recesión. Porque el año 99 Chile decreció 1,5. Y la inversión extranjera se fue un 74%. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La suma de entrar al gobierno, yo me acuerdo si entramos al gobierno con 10, 12% de desempleo, con los planes municipales. Y además, con la amenaza de la derecha del 1%, que ¿quién es este caballero que llega? ¿No será el que hizo su tesis, La concentración de la propiedad de 1960, con el profesor Balsa de guía? ¿Los asustó eso? ¿No será el que dijo en la campaña del 99 que él quería seguir el camino de Allende en la comuna de Salamanca? 89. 99, cuando Lago era candidato presidencial. No, él no, ya. Entonces, también tenés que considerar eso. Más nuestra contradicción interna, pues. Tú estás con Lago, me imagino, en... El Lagos de Quiero hoy, que le vaya bien. Y para que le vaya bien, el presidente tiene que hacer cosas para recuperar a la izquierda de la nueva mayoría y a los jóvenes. Y te agrego, parte esencial, con todas las cosas buenas que hizo y que hicimos, es reconocer nuestros errores. Tren al Sur, Transantiago, cae, a lo menos. Gabriel Salazar ha sido súper crítico de dice que está haciendo el loco. los revivals, digamos. de Dice todo que lo- Lagos está haciendo el loco. Yo, No, es bien sensato, cae. Está bien. ¿Usted no quiere que le vaya bien electoralmente, en cambio? Bueno, yo pienso lo que él dijo, ¿no? De que ha habido una innovación dentro de lo que fue concertación con respecto a lo que es ahora la nueva mayoría. Uno podría históricamente, yo siempre miro la historia en función no de hechos, sino de procesos, ¿no? Y como proceso, dentro del bloque de gobierno, como se llamaba Sí. antes, ¿no?
Hay un cambio en la bloque en el medida poder. que con el gobierno de Michelle Bachelet II hay un intento por realizar reformas en función de los movimientos sociales Sí. del 2011 al 2013. De ahí la cantidad de reformas bien interesantes que han intentado hacer, pero que son todas reformas a medias, además de mal hechas, ¿no? Donde la última, la más interesante, que acogen la presión ciudadana por el proceso constituyente. Este proceso está hecho de tal manera que va a ser manejado desde arriba por la clase política. Y es ella, si es que lo cierra, lo va a cerrar la clase política, ¿no? ¿Y cómo lo va a cerrar? Reformando un poquitito la Constitución del 80, porque eso es lo que han hecho históricamente, ¿no? Y eso es lo que el pueblo no le gusta, porque recordemos, sería ridículo, perdonen la expresión, que la clase o el estamento social más rechazado, más criticado por la ciudadanía, que es la clase política, sea la que cierre el proceso constituyente. Es como entregarle, ¿no es cierto?, el arma al enemigo, más o menos. O sea, seguiría siendo, Por eso que- seguiría siendo ilegítima la Constitución, si eso Indudablemente ocurriese. es eso, pues, ¿no? Además que es un engaño al pueblo pero ahí- invitarlo a participar para que después decidan los políticos cuál es el texto final. Entonces, fíjate, Pero ahí te- es una burla ahí a tengo la una ¿Y si soberanía- eso se votara a la en un soberanía ¿Y si eso ciudadana. se votara en un plebiscito finalmente? Sería lo ideal. Por lo que yo sé, si un resultado arrojaron los cabildos, que soy la contabilidad que tengo, con TS, compañía Sí. y otra gente, ¿no? El 80% o sobre el 70% de los cabildos coincidieron en que la nueva Constitución tenía que tener un elemento central, que son las consultas permanentes a la ciudadanía y plebiscitos permanentes, ¿no? Casi una democracia directa. Y eso trastorna profundamente el rol de los políticos. Evidentemente. Entonces, por eso en ese contexto yo digo, ¿qué va a hacer Lagos? ¿Va a profundizar las reformas iniciadas por Bueno, él ha Michelle dicho Bachelet? que va a mejorar la reforma, pero no las va a desechar. Si las hace a fondo, tiene que reformar profundamente la Constitución. Y no por los políticos, sino por la ciudadanía. Y eso no lo va a hacer. No creo que lo haga. Usted usted en este libro, en los movimientos sociales en Chile, se sorprendía, quiero hablar un poquitito de Sebastián Piñera, se sorprendía de, en ese minuto, el bajo nivel de apoyo, en confianza, y no me acuerdo cuál era el otro elemento, pero decía, bajo un 20%, esto es un registro histórico. Nosotros le ganamos. Exactamente. Estamos en el 10. Claro, en ese momento usted hablaba de credibilidad y Con el 90% confiabilidad. de Registro histórico sin parangón desde el desprestigio de la oligarquía parlamentaria de 1910. Así es, Estamos hablando de un igual. 20%. Ahora el actual gobierno está en 15%. Exacto. Pero yo tengo un punto ahí. ¿eh? ¿Hasta Pero yo dónde también podemos quiero llegar? Ya ven. Yo quiero hablar. O sea, usted me imagino que tremendamente criticó al gobierno de Sebastián Piñera, pero ahora un gobierno de la nueva mayoría incluso más bajo en respaldo ciudadano, de acuerdo a las encuestas. No sé, el problema, si sale un gobierno de derecha, ¿qué va a hacer un gobierno de derecha? Si el modelo es perfecto, no puede hacer reformas neoliberales. Tiene que hacer reformas en el sentido de la presión ciudadana, pero limitada y recortada, que es lo que hizo Piñera, con pequeñas reformas micropopulistas, ¿no? Como por ejemplo los 6 meses Del postnatal. del ¿Cómo que postnatal. micropopulismo? Eso es micropopulismo. No, eso era una necesidad real de las mujeres, no es micropopulismo. Pero que atienda un gobierno neoliberal a esas necesidades, ¿Pero por qué dice? teniendo, Usted siendo tiene heredero demasiado- de un régimen de donde demasiado venía. prejuicio. Eso es micropopulismo, porque pudo haber seguido más profundamente por ahí, porque hay otras necesidades tan importantes y profundas desde la mujer misma, como la cuestión del aborto, que Bueno, todos se eso- oponen. Eso será una hasta su visión. la democracia cristiana, ¿no? Bueno, de hecho, el tema del postnatal de 6 meses es solamente para las mujeres con contrato, que representan un porcentaje. Un tercio. Más. No, un no, tercio no, de no, las no, no, mujeres. no es así. No, que las No es condiciones, así. Cata, las condiciones para que ingrese el otro tercio que está trabajadora por cuenta propia implica una cotización, por menor que sea, que es inviable nomás. Bueno, pero mire, De hecho, vamos si a tú una vas a cosa. los informes del postnatal de los 6 meses, que ha sido muy bueno para el tercio de mujeres las con personas contrata. que lo tienen, Y te sí. agrego más. Bueno, sigan De ese creando- tercio de mujeres con contrata, las que más reciben es el quinto quintil de ese grupo. Oye, ya, pero por favor. no Ha tenido, me eso hagan sí, efectos sobre diferentes edades en la contratación de mujeres. Y los hombres no hay caso que tomemos pero el mire, postnatal. No, pues los hombres no toman. Hay otros personajes que han surgido. Mire,
Señor director, a ver si nos pone usted la siguiente ¿Podría, cuña. oye, un poquito de Una sacarina? sacarina para señor Vidal y vamos a la siguiente cuña. Ve. Entonces parece que fuéramos toda una lista de vedetos ofreciéndose, ¿no es cierto? Yo soy la solución de Chile. ¿Cómo va a ser la solución alguien si este es un proceso colectivo, un país que está cambiando a la velocidad que está ocurriendo, con estructuras partidarias que están en lo más débil que yo me podía imaginar y peor, con una institucionalidad totalmente cuestionada, porque además es una institucionalidad del siglo XX y nosotros tenemos que avanzar a un Chile para el siglo XXI. Aquí hay que cambiar los modos de actuar, de pensar, de sentir. Por lo demás, eso está cambiando en los hechos. En consecuencia, miremos un poco el sentido de la política, el para qué y con quiénes. Eso hoy día son temas que hay que plantearlo, porque mucha gente me dice, postúlese, pero no se meta con los políticos. Bueno, ¿y entonces con quién gobierno? Mira tú, ¿eh? ¿Cómo lee usted esta candidatura, Gabriel Es muy Salazar? entretenido. Luego ustedes también, Francisco y Catalina. Yo creo que es el drama de los independientes que quieren entrar a un sistema que quieren cambiarlo por dentro, ¿no? Y que el sistema se resista a ser cambiado. Nunca se ha cambiado el sistema desde dentro en Chile. Nunca, ¿no? Entonces, el drama de este caballero... ¿Qué quiere la revolución? Espérate un poquito. A ver, Si tú me dices el modelo... ¿Cuál es la manera de Déjame cambiarlo dar dos que no sea ejemplos desde que contradicen a Gabriel dentro? Salazar. ¿Es con la revolución? ¿Cuál es la manera? Si él tiene una pregunta, pero que te decir no sé. No, pero ¿qué es eso? Pero, No, déjeme pero preguntar. yo te voy a decir cómo se ha Sería cambiado. como matrimonio. ¿Cómo se ha Se cambiado? conocen. Nos conocemos. Cuando Eduardo Frei Montalva manda su ley de reforma agraria, cambia la estructura de propiedad de la tierra. Pero cuando manda la ley de sindicalización campesina, cambia la correlación de poder en el campo chileno. Y cuando el presidente Allende nacionaliza el cobre, o sea, entre el 38 y el 73, por Dios que se cambió por dentro. Tanto se cambió por dentro que llegaron las balas, pues. Porque si no, si tú hubieras sido igual... Está clarísimo. Francisco Vidal cree que sí se puede por dentro. Gabriel Salazar dice que es una utopía. Catalina Parola ha planteado entonces, ¿qué, Gabriel Salazar? ¿La revolución, Gabriel? ¿Cuál es la manera de cambiar un sistema si no se cambia desde dentro, desde el marco del Estado de Derecho? ¿O usted cree que es la revolución? la palabra revolución podemos dejarla de lado. Lo importante es quién hace el cambio. Y eso es una cuestión de la soberanía ciudadana. ¿Pero cómo se ejerce la soberanía, pues, Gabriel? Ese es el problema, porque nunca en Chile le han dejado a la ciudadanía ejercer su soberanía, que es su gran derecho humano. Nunca. Porque inmediatamente sale lo que tú dices, ¿no? No, es que la ley se cambia desde el interior de la ley, que la mentalidad de los milicos del año 1924, ¿no? Porque el pueblo impuso la necesidad de una asamblea constituyente. Y la Junta Militar, que estuvo de acuerdo con el pueblo, dijo lo mismo, hay que convocar una asamblea constituyente. Entonces los milicos pensaron, que yo los trato así porque... ¿Por qué? Porque los quiere mucho. Toda una historia investigada tanto tiempo de abajo hacia arriba, al final el historiador da paso al ciudadano y el ciudadano se enoja, entonces dice miliquito, ¿eh? Por ejemplo, perdón. Pero habla ellos de diputaditos pensaron, también, ¿eh? Sí, habla de diputaditos también. pensaron, claro, es que bueno, pensaron, ¿cómo convocamos una asamblea constituyente? Ellos tampoco sabían. El pueblo recién había hecho una, y perfecta según el Mercurio, ¿no? Pero no sabían. Entonces dijeron, bueno, tiene que ser de acuerdo a la ley. Lo mismo que dices tú. Pero es que el Estado Entonces, de Derecho es si lo lo único hace que la nos ley, garantiza dijeron los poder señores estar militares, dentro del orden. Pero hagamos un ejercicio de ¿Qué hizo futuro. Alessandri? Nunca convocó una asamblea constituyente. Organizó un comité con sus amigos y a grito velado redactó en la Constitución del 25. ¿Qué ejercicio futuro quería A eso lleva. Catalina? ¿Cómo sería un cambio sin estar dentro del sistema? No, Esa porque, es la ruptura. o sea, eso es lo que no entiendo. Lo Con que pasa es que, con las armas, finalmente, pero, Consuelo, mira, espérate. ¿cómo la soberanía popular? ¿Qué es lo que debió, según yo, haber hecho la presidenta Bachelet? Convocar a asambleas ciudadanas donde la comunidad funciona regularmente. ¿Dónde es eso? En las comunas, los municipios. Pero eso Las comunas prácticamente, están organizadas. prácticamente no existe en Chile, por el mismo sistema. El sistema ha que tenemos. eliminado toda la posibilidad de que la comunidad delibere por sí misma. Destruyó los cabildos, construyó un municipio que
nadie sabe lo que es. Porque está en el Estado, pero no es Estado. ¿Me fijas? Para que la ciudadanía pueda deliberar hasta el nivel del Estado Nacional, necesita cabildos abiertos, o sea, municipios participativos y asambleas regionales o provinciales. Nunca en Chile han habido cabildos deliberantes de base y nunca asambleas provinciales. Pero eso requiere una modificación de la Constitución. Exactamente. Eso requiere hacerse dentro del proceso y del marco legal. Porque lo que no puede hacerse es todo eso fuera del marco legal. Puede, la ciudadanía puede, se ha demostrado que puede. Mira, Sí, mi pero es que disciplina. esa es una ruptura, o sea, usted quiere llevar a una ruptura Disciplina de alumno. Ese es Señor el Vidal problema. está con el dedo parado. No, pero porque este señor se lo habla Vamos todo. a ir a una Por lo pausa. Este señor se lo habla Vamos todo. a ir a una No hay pausa caso. y a la Y vuelta- cuando no le gusta lo que está hablando la del lado. Pero muy disciplinado, dile la palabra. Y ahí se dejar callado. Además, el país lo conoce, Gabriel, así que no se preocupe. Pausa y Aquí volvemos. hay un tema que Francisco se Vidal junta tiene la palabra de derecha vuelta. y Salazar. TVN. Vuelta. Tranquilo, tranquilo. Ahora estábamos súper ordenados en el corte, por lo menos. Estamos de vuelta, Exactamente. mejor hablar. Francisco Vidal quedó con el dedo Parado. A ver, Francisco. Estaba Mira, pidiendo la palabra. Mira dónde se junta Salazar y la Catalina. Cuando la Constitución se hace, como se hizo por Jaime Guzmán y la UDI y Pinochet, cuyo objetivo en palabras de Jaime Guzmán es que si ganan los adversarios, todo sigue igual, palabras de Jaime Guzmán, revista Realidad de 1979, se abre el camino a la ruptura. Cuando te cierran todos los caminos, es la ruptura. A mí me gusta el Estado liberal, donde la Constitución es la ley de las leyes, Obvio. pero donde la mayoría sustantiva, no al nivel que dejó Jaime Guzmán de los amarres, sea capaz de renovar. La forma que tú tienes para cambiar dentro de la legalidad es que ese cambio de la legalidad exprese la mayoría. Que se produzca. Y no 2/3, pues. Está hecho. No le alcanzo a ¿Tú le hacer querías una hacer una preguntita? Pero es Gabriel que, Salazar? es que es muy largo. Senadores Mire. designados, sistema No, pero por favor, binominal. Señor pues, Francisco, por favor. gobiérnese. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. Me gustaría desde el punto de vista del Chile que cambió. Un Chile donde ha cambiado la demografía, donde hoy día la cantidad de jóvenes es muchísima en el cuerpo social, digamos. ¿Cómo? Porque estaba leyendo el libro de Michel Nahim, que en el fondo habla del fin del poder. ¿Cómo estos cambios sociológicos que está viviendo Chile van a afectar el poder o el ejercicio del poder en Chile? Las redes, las nuevas formas de comunicaciones. ¿Tiene un efecto o no tiene un efecto? Bueno, no hay duda que... Bueno, es que es un temazo eso. Sí, como que abrió un universo. Claro, Que me sí, pasó, nos que lleva me hasta las quedé 3 de con la mañana. pregunta. Era una preguntita eso, ¿no? Es que me quedé con la pregunta, pero era muy poco el tiempo. Y no hablamos de Guillén. Para decirlo en tres frases, ¿vale? Ya. Estamos terminando, ¿no? Bien. En la etapa anterior, que termina el 73 en Chile, el 82 en el mundo, ¿no es cierto? El poder estaba concentrado y articulado al interior del Estado y de las grandes empresas transnacionales, ¿verdad? O sea, siempre un poder articulado en la cúpula que mira hacia abajo jerárquicamente, mira la totalidad, ¿no es cierto? Desde arriba. Bueno, la crisis del 82, que es una crisis mundial muy compleja, no podemos hablar aquí de ella, justamente apuntó lo que tú decías, hay que desconcentrar el poder del Estado, descentralizar, municipalizar, no sé, comunalizar, ¿eh? Como dicen los sociólogos, devolución de poder hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo. Fragmentos que salen por todas direcciones. Entonces generas una nube de poder, no una estructura rígida y jerárquica. Ahora, dentro de esta nube de poder, que el mercado es un rey en estas materias, gobernar a través de las nubes, porque trabaja con cada individuo en términos de su consumismo, ¿verdad? Aparece también la ciudadanía, porque la ciudadanía quedó sin Estado. Por eso lo rechaza ahora y quedó sola. ¿Qué hace la ciudadanía? Se miran los unos a las otras, los unos a los otros, dialogan, conversan, asamblea, marcha, ¿verdad? Grupo, diálogo, encuentro, jornada, Y eso tengo cambia el opinión, no quiero los políticos y descubrí mi poder y quiero construir poder a partir de mí mismo. Entonces el poder antes súper concentrado en los estados desarrollistas, populistas, socialdemócratas, ahora aparece dentro de los movimientos sociales de la ciudadanía, pero es un cambio
profundo, que es un cambio cultural, es una revolución cultural en la concepción de la política, el redescubrimiento de la soberanía. Y estos cambios son lentos, porque la historia tiene conceptos rápidos, lo que dijo Lago Boy, ¿no es cierto? Y procesos lentos, como el de la ciudadanía en Chile. Entonces, un historiador social como yo, mira los procesos lentos. ¿Es verdad que usted no va a volver a votar en las presidencias? Me aburrí, la verdad. Si yo le preguntara, y se lo quiero preguntar, bueno, yo ya sé la respuesta a ustedes dos más o menos. La A ver, la tuya de todas maneras. no la dé por sentada. Apuesto que sí. No la dé por sentada, ¿por qué? Si la elección, si la elección fuera hoy. Si la elección fuera el domingo. Sí. No exactamente. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Sebastián Piñera. Sebastián gracias. Piñera, sin duda. ¿Ven que sabía? No, pero no me tienes por a mí qué, me gustaría- No, evitar no que es yo burla. diga. ¿Por qué? Yo lo estoy ¿Por diciendo, qué? Sebastián Piñera. Ya. ¿Pero tú no estás en Evópolis? Sí, pero Pero se yo cambió. estoy seguro. No. De René Evópolis. Pero Felipe Cas va a ir de candidato, ¿no? Es que nosotros, yo creo que vamos a pelear para que haya primarias, porque creo que es la mejor manera que va a tener el próximo presidente de llegar Ya, a un pero te ejercicio, gustaría que ¿no? fuera Piñera igual. ¿Quiere que Como sea el próximo presidente de Chile? presidente de Sebastián Chile, Piñera. sí. ¿Francisco Vidal? Yo quiero que sea el presidente Lagos, pero que sea la continuidad, mejoramiento de la nueva mayoría ha dicho Lagos. y no el retorno a los viudos y viudas de la vieja Son concertación. Lagos 2 y no un Lagos 1. Así de simple. Lago que me gusta a mí. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Yo creo que no. Deme un no nombre. voy Su a presidente votar, pero soñado. Tal Deme un vez nombre. porque si mis hijos van presidenta. a votar, siempre vamos a votar juntos, yo iría a votar con ellos. Y en ese caso, votaría por la persona, no por un sistema, no por un partido, porque yo creo que es poco lo que pueden hacer los políticos. Deme un nombre. Por una persona que me da confianza, que es el que habló hace un rato. ¿Guille? Periodista, Guille, sí. Mira, qué interesante. Parece sano, parece no corrupto. ¿eh? Hay que esperar que crezca Gabriel Boric, le falta mucho todavía. ¿No concuerda entonces con lo que decía Carlos Peña este fin de semana, que era un ejemplo de un liderazgo como por la pura notoriedad o que revelaba finalmente la... No usaba la palabra superficialidad, pero la idea de que no tenía como una trayectoria política y que era solo porque era conocido? Justamente por eso yo creo que la gente cree en él y por algo está bien evaluado, ¿no? Hasta donde yo conozco. En la Es el historia único pública. político Porque que no tiene tiene más azul trayectoria que rojo. política, pues. No está quemado con los vicios tan denunciados de la clase política. Eso lo hace preferible, pero no creo que vaya a resolver nada. Los temas de fondo que hemos estado Porque él conversando lo dijo, voy a tener que ocuparme también de relacionarme con los políticos. O sea, a usted le cargan los políticos, en Es definitiva. que estudiando 200 Los 200 años de historia. Ya. ¿Qué quiere? Cero, Oye, un millón de gracias. No, 7 si en política, minutos. ¿qué nos queda? ¿Qué haría Francisco Vidal? ¿Qué haría ¿Qué nos Francisco queda? Vidal? La Es que- soberanía es que tú popular. piensas en la política de los políticos, piensa en la política de los ciudadanos. Nos queda la literatura. Nos Bueno, quedan de algunos hecho- libros, Oye, compañeros. de hecho en España no hay gobierno Sí. hace no sé cuánto Queremos tiempo. Ese es mío. queremos agradecer la librería chilena que está en Ah, Alameda bueno, hay que hacer 876 y en una- Huérfano 686. Mira, Ustedes yo quiero- saben que con el hashtag MHCC ustedes participan para poder ganarse los libros. La Inquisición, el reino del miedo de Toby Green. Ese lo queremos los dos. Los dos estamos detrás Pero- de ese libro. Pero yo, No, pero ganan las mujeres. Pero déjame darte un dato a la Va a mesa. elegir primero Ganan a las mujeres. Catalina. Sí. Estoy hace 5 minutos de cumpleaños. ¿Me regalas el No. libro? ¡Estoy de cumpleaños! Qué feo, es mentira, es mentira. Todo va a llevar Grande. Acaba de cumplir 63 años. Pero muy bien, Francisco. Entonces me llevo a la Inquisición. No. Yo acabo de cumplir 58 años de casado. Hoy también. Hoy. Pero bien, Exactamente. y es Hoy. el día de la gloria de 63 Dios. años de matrimonio, 58 años de casado. Maravilloso. ¿Y cuánto en la derecha? No, yo estoy celebrando el Una día de vida. la gloria del ejército. El pintor de Cracovia, una de las memorias más increíbles que nos ha deparado el Holocausto, Joseph Bau. Entra en tu cerebro de por qué uno pierde las llaves del coche pero nunca olvida cómo conducir y otros enigmas cotidianos de Sandra Amott y Sam Wong. Hay algunos que encuentran las llaves y no saben conducir, que son más graves. Eso es peor. La predicción del limón, Padma Viswanathan. Seguramente lo pronuncié pésimo, pero ese es el libro que hoy nos trae la librería chilena. Y gente de Estambul de Bukit Usuner. Un millón de gracias a la librería chilena por ponerse con libros. Me hoy manda día. libros de historia. ¿no? Sí, de todo, de Tiene de todo. todo, depende qué domingo le toca a uno. Catalina Perón, muchas gracias. Francisco Vidal, feliz cumpleaños, muchas gracias. Muy bien. Gabriel Salazar, Felicidades. gracias. Y feliz Y aniversario. feliz aniversario. aniversario. Es así que... Oye, gracias por la buena conversación de esta noche, Matías del Río. Consuelo como siempre. Saavedra, hasta mañana, que le vaya Es muy una bien. hazaña Usted superior a la también. gloria del Domingo, porque es ejército. mejor hablar. Chao, gracias. No hablamos del ejército.